Muy buenas tardes, querido público. Nos encontramos nuevamente aquí con el Club de Debate Doctor Gaspar Rodríguez de Francia para hablar sobre temas de interés común. Para ello contamos con la presencia del honorable senador ingeniero Fidel Zavala, con quien vamos a estar hablando y él nos va a estar dando sus puntos de vista. Le saludo, senador, un gusto que haya aceptado nuestra invitación. No, un gusto, Fernando, Julio, estar con usted y con la audiencia. Yo creo que es deber nuestro como representantes, ¿verdad? Y estar con usted, evacuar todas las dudas que podamos, colocar los puntos de vista que tengamos nosotros, ¿verdad? La posición personal, la posición del partido, ¿verdad? La idea siempre es construir un país mejor y de oportunidad para todos los ciudadanos de la República. Bueno, Muchísimas gracias, señor ingeniero. Nosotros queríamos tocar un poquito de este tema del Paraguay post-COVID-19, la reforma del Estado, la inclusión de las binacionales, la descentralización. Yo, para hacer una charla más amena, diría, ¿qué implica la inclusión al presupuesto de las binacionales del Tesoro en relación especialmente con el gasto público? Porque tenemos ejemplos de la DINAC, la Petropar y eso que nos redunda mucho en credibilidad por parte de esos entes. Y otro, con el tema de la reforma también, hay planes para formalizar la descentralización consagrada en el artículo primero de la Constitución Nacional. En esto quiero agregar y concatenar con el tema de la seguridad y el contrabando. Visto que usted estaba proponiendo un proyecto para la reforma de la policía, me gustaría ahondar en eso, también preguntarle qué le parece la opinión mía de que con el tema de la descentralización nosotros no tenemos los mecanismos como para poder agarrar y hacer un control dentro de nuestra zona, tienen que pasar necesariamente otra vez por los intereses de capital, que se pierden, o sea, los intereses nuestros se pierden allá por más que haya representantes nominales. Y con eso quiero decir en relación a la justicia. En Estados Unidos y en Brasil se eligen fiscales así en los distritos y es la gente la que le elige y ellos se deben a ellos porque no están supeditados a que alguien le ponga o no, ¿verdad? En eso también, junto con eso quiero hablar del financiamiento político, visto también que usted es proyectista, creo, de ese tema. Y con el tema de del financiamiento de drogas, por parte de las drogas, mejor dicho, ¿y qué le merece la postura del ministro Yusio con el tema de la legalización en relación a que Estados Unidos, Europa e incluso Uruguay hoy en día hacen mayor su PIB gracias a eso? Y teniendo en cuenta que un documental del señor Salinas, Paraguay, Droga y Banana, hace un tiempo nos posiciona como el mayor productor de la región. Quería pasar esto ya para Anikin, ganadería de impuestos, que le va a preguntar. Y con el tema del Brasil, viniendo las negociaciones del 2023 y teniendo en cuenta que es nuestro mayor socio comercial, ¿cómo podríamos nosotros aprovecharnos de esa coyuntura para poder desarrollarnos más? Con usted, señor senador. Bueno, correcto, Julio. Esto, a ver, creo que hiciste por lo menos desarrollaste unos 10 temarios, ¿verdad? Vamos a ir abordando por punto, ¿verdad? Creo que y me gustaría que me vayan recordando si es que por ahí salte algo, sin ningún problema. Me preguntaste inicialmente sobre el tema cómo vemos Paraguay post-COVID. Yo creo que, y esto hemos debatido nosotros en escenarios internacionales, me refiero a consultores internacionales, ¿verdad? ¿Cuál sería, vamos a decir, la situación no solamente de Paraguay, sino a nivel mundial, dentro del mundo, de la Sudamérica y Paraguay colocado dentro del contexto sudamericano, ¿verdad? Yo creo que la historia ha demostrado que todo este tipo de crisis, ¿verdad? No sé si ustedes leyeron el libro de Acemoglu, ¿verdad? ¿Por qué fracasan los países? Menciona que el primer reordenamiento social vino después de la gran pandemia, la peste negra en Europa en los años, habrá sido 1600, 1700, 1650, 1700. ¿Verdad? Yo creo que la primera ola que se viene es la ola sanitaria, la cual estamos pasando. Segundo, viene una ola económica. Tercero, viene una ola política de reposicionamiento, ¿verdad? De los diferentes actores, ¿verdad? Reclamando en base a reclamos sociales, algunos justos, otros injustos. Me digo injustos desde el sentido de vista que son populistas, ¿verdad? Porque los resultados tienden a desarrollar acciones, ¿verdad? Que conocemos que se han desarrollado en otros países que han fracasado. Y la cuarta ola, ¿verdad? Va a ser la ola social del reordenamiento social, y ahí es muy importante entender un poquitito el contexto nuestro, ¿verdad? Un poquitito de la historia del Paraguay, ¿verdad? Su cultura
cultura, sus tradiciones, cómo Paraguay se viene desarrollando a través de su historia, ¿verdad? Cómo llegamos a esta nueva constitución. Muchas veces nosotros hablamos de reforma del Estado. Yo diría que no es correcto hablar de reforma del Estado, sí hablar de reforma a la administración pública. Porque cuando hablamos de reforma del Estado, requiere tocar la Constitución Nacional, ¿verdad? La organización del Estado, los tres poderes, los periodos de mandato, la organización del poder legislativo, del poder judicial, del poder, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos de que desde el punto de vista orgánico, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es similar a muchos países, ¿verdad? Democráticos, ¿verdad? Salvando algunas distancias, ¿verdad? De países que son repúblicas, otros son repúblicas federativas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como el caso de Brasil, ¿verdad? Que cada estado es independiente, o la Argentina, cada provincia, ¿verdad? Paraguay no tiene esa situación, salvando esta distancia. ¿Verdad? Creo que lo que nosotros sí tenemos que hacer hincapié, ¿verdad? En la reforma de la administración pública, ¿verdad? Y acá es donde yo, Julio y Fernando, siempre le digo a la gente, nunca es tarde para comenzar. Lo importante es comenzar, ¿verdad? Y como en todas las cosas personales, en nuestra empresa, en nuestra familia, es saber por dónde comenzar, ¿verdad? Mucha gente quiere comerse el dinosaurio entero y es imposible. La única forma de poder digerir esto es comiéndolo de a pedazos, ¿verdad? Y yo prefiero perder, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad?, en pocos puntos, ¿verdad?, que me van a dar grandes resultados. Perder el tiempo en ese 20% que me va a dar el 80% de los resultados, en vez de estar perdiendo en el 80% que me va a dar el 20% de los resultados. Acá nosotros tenemos que tocar, como decir, la reforma, la ley de la función pública, fundamental, y eso hace a todos los poderes del Estado. Tenemos que tocar, vamos a decir, lo que es el tema de seguridad, una reforma de nuestros organismos de seguridad, esa ley orgánica de la Policía Nacional, yo creo que está perimida, ¿verdad? Tenemos que conocer un poco la historia, ¿verdad?, cómo nació eso, veníamos de una dictadura, todo lo que era, vamos a decir, soberanía nacional y seguridad interna estaba centrado en el ejército, las Fuerzas Armadas, no existía una policía nacional, existía una policía de la capital, estaba, vamos a decir, centrado dentro de gobernadores y los alcaldes de la época. Ustedes no vivieron, no llegaron a vivir, tal vez sí sus padres, ¿verdad? A mí me tocó vivir esto. En el 92, ¿verdad?, con la constituyente nace una policía nacional, ¿verdad?, con una estructura orgánica similar, ¿verdad?, a la de los militares, ¿verdad?, salvando las diferencias, ¿verdad? Los militares no están preparados para tratar con el, vamos a decir, tener el trato humano, con el contacto con la ciudadanía al día a día, ¿verdad? Que por un lado es bueno, por otro lado es malo, ¿verdad? Es bueno porque los militares están en sus cuarteles, están menos contaminados, tienen menos tentaciones, ¿verdad? Y la policía, de hecho, está en la calle, en contacto con la delincuencia, las tentaciones, entonces es importante tener, vamos a decir, esta estructura permanentemente actualizada. Después, aparte, el crimen muta, ¿verdad? Hoy ya es transnacional, ¿verdad? Y los organismos se tienen que ir adecuando a los tiempos, ¿verdad? Otro de los temas que tenemos que tocar, ¿verdad?, es el tema de salud, ¿verdad?, muy importante, la salud universal, ¿verdad?, los reclamos, ese es el marco grande que tiene que dejar el Estado para todos, ¿verdad?, por igual, salud de calidad, ¿verdad? Colocamos el modelo uruguayo, creo que se está trabajando en función al modelo uruguayo, ¿verdad?, de la salud universal, creo que es válido, ¿verdad? Es una copia del modelo inglés, ¿verdad?, que entre los modelos de salud a nivel mundial es el modelo más eficiente y más económico, ¿verdad?, hablando de costo por habitante. También tenemos que tocar el tema de educación, ¿verdad? Y son 4 o 5 puntos que van a transformar esta república, ¿verdad? Sí, no, es súper importante. Y yo creo que de lo que rescato de lo que usted quiere hacer es puntos de inflexión que a la larga se desenvuelvan y creen de semillas, bosques, para que la gente pueda... Yo rescato algo que usted dijo, construir voluntades políticas. Y yo creo que a eso se refiere usted cuando está diciendo exactamente eso, y construir en el tiempo, porque hoy en día lo que yo veo muchas veces es que no hay representatividad en el sentido de que hay dos generaciones totalmente distintas. La generación a la que pertenece usted, que vivió en esa época, que está configurada de esa manera, y la generación posterior que viene así realmente en una libertad que nunca se vio, pero que nosotros ya nacimos ya con eso, pero tampoco no tenemos modelos de nuestra generación
o al menos con usted y otros más que estamos entrevistando, gente que nos diga, che, ustedes tienen su lugar acá, métanse en la discusión y plantéennos sus ideas, que no sean 3, 4 lo que hacen la cosa. Con eso quiero pasar al siguiente punto, que es el tema de la inclusión al presupuesto de las binacionales. ¿Qué implicaría esto, señor senador? Yo creo que este es un logro importante ciudadano y una gran discusión en el Senado, ¿verdad? Diciendo que era inconstitucional. Y sí, de hecho hubiese sido inconstitucional o anticonstitucional, vamos a decir, si se metía el presupuesto total de la binacional, ¿verdad? Pero las binacionales tienen, ¿verdad?, en sus componentes de egresos, vamos a decir, toda la parte de lo que es inversión, los gastos operativos, los gastos de administración, ¿verdad? Y después tienen los gastos sociales y las compensaciones, ¿verdad? Tenemos ya, a ver, entonces, los gastos de inversión, los gastos de operación y los gastos de administración. Aparte tenemos los gastos sociales y los gastos de compensación. Dentro de los gastos de compensaciones, ¿verdad?, Paraguay recibe, ¿verdad?, por royalty, ¿verdad?, y compensaciones, ¿verdad?, cerca de 320 millones de dólares, ¿verdad?, que eso se fue incrementando en el tiempo, ¿verdad?, pero están en el orden de ese monto, ¿verdad?, y de ahí sale dinero para los fondos de la excelencia de la educación, ¿verdad?, para el FONACIDE, ¿verdad?, para capitalizar la FD, una parte va a gobernación y a municipalidades, y eso está dentro del presupuesto nacional de gastos de la nación, que yo creo que es una de las leyes más importantes, ¿verdad?, que se trata una vez al año. De esa misma manera, los gastos sociales, nosotros creemos que también pueden entrar dentro del presupuesto general de gastos de la nación. Por lo siguiente, ¿verdad?, porque todas las inversiones están hechas fuera del marco de las binacionales, ¿verdad? Nosotros vemos, ustedes ven mucho en el sur, ¿verdad?, porque tienen compensaciones por territorio inundado, etcétera, etcétera, y también por gastos sociales, ¿verdad?, y en el este también, ¿verdad?, por Yacyretá y Itaipú, ¿verdad?, los gastos que de repente está haciendo autopistas, está donando tractores, está comprando pollitos para los agricultores, está comprando motocicletas para los linces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y son gastos discrecionales, ¿verdad?, y estamos hablando, ¿verdad?, de 120, 200 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, como precedente nosotros tenemos, ¿verdad?, los royalties y las compensaciones, y creemos, ¿verdad?, de que esto también puede entrar en el presupuesto. De hecho, creemos, por eso se aprobó la ley, ¿verdad?, por eso el presidente se aprobó, puede entrar dentro del presupuesto y no quedar a la libre. O sea, esto es muy discrecional del presidente de la República, de los presidentes de los entes, de las gobernaciones afectadas. Entonces, yo creo que, y te puedo asegurar, y estudio, ¿verdad?, por la FMI, si en el Paraguay la corrupción es 10, ahí es 30, 10, 3 veces más, ¿verdad? Entonces, creemos de que estos son recursos que vino del Estado, ¿verdad?, del pueblo, del Estado del pueblo paraguayo, ¿verdad?, tiene que entrar al presupuesto. Y si hay necesidad de comprarse tractores, de donar pollitos, de hacer viaductos, de construir puentes, de hacer rutas, se lo hace a través de las diferentes reparticiones que tiene el Estado, llámese Ministerio de Agricultura y Ganadería, llámese obras públicas, llámese Ministerio de Salud, lo que se tenga que hacer. No, en ese apartado le quería preguntar también para poder así complementar la idea. Viste que últimamente con la pandemia salió el tema de la DINAC, Petropar, etcétera. El tema, y hoy se pospuso el proyecto de ley del señor Sergio Godoy por el tema de gasto superfluo. ¿Hay alguna forma de revisar el gasto público para hacerle más eficiente? Porque podemos tener toda la plata del mundo, pero se gasta a mansalva también dentro del Estado central. A ver, ese proyecto, nosotros acompañamos como firmantes, ¿verdad?, el proyecto del senador Godoy. Nos pareció un proyecto más que el impacto económico, un mensaje político, porque si uno comienza a sumar para todos los cuentos que se hacen y se equiparan los salarios del presidente y de los diferentes estratos funcionarios públicos, el ahorro para el Estado paraguayo va a ser en el orden de los 10, 12, 15 millones de dólares. No tiene un impacto importante, ¿verdad? Pero sí las declaraciones del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad?, el FMI, ¿verdad?, donde dicen que Paraguay es pésimo, ¿verdad?, en el tema del gasto público, ¿verdad?, y ya hablamos de ahorro de 400 a 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene un impacto. Y les pongo un ejemplo, ¿verdad? Aduanas hoy tienen 8.500 funcionarios, 8.500 funcionarios.
¿verdad? Y la mayoría de las exportaciones e importaciones que se hacen a nivel país, ¿verdad? El 90 y tantos por ciento se hacen a través de puertos privados. Entonces, la de la función pública no podemos tener nosotros, ¿verdad? Salvo salud, salvo educación y salvo seguridad, ¿verdad? Una carga pública tan pesada. Totalmente de acuerdo, doctor. Y pasando a nuestro siguiente punto, el tema de que nos interesa a nosotros, ¿verdad? El tema de la descentralización. ¿Cómo ve usted este proceso? Porque si bien está en el artículo 1 de la Constitución Nacional, se dice que los gobernadores también son corruptos, que se dan intendentes y muchas gobernaciones, pero los ciudadanos de las ciudades, de los departamentos, no tenemos los mecanismos como para poder controlarles ni sancionarles siquiera. En eso quiero hacer hincapié nuevamente con el tema de la elección de los fiscales por parte de la comunidad, como se hace en Estados Unidos o en Brasil. El tema de la descentralización creo que no fue una visión completa en el momento que se planteó esto en el 92. Esto si nosotros queremos tocar, efectivamente tenemos que tocar, porque eso sí hace una reforma del Estado, porque para eso tenemos que tocar la Constitución Nacional. Y lo podemos discutir después si lo hacemos vía enmienda, vía reforma, y los riesgos de hacer vía uno, vía otro, ¿verdad? Pero creo que las gobernaciones no cumplieron, ¿verdad?, el rol, ¿verdad?, que se tenía pensado, ¿verdad? Muchas veces no tienen ascendencia sobre las municipalidades, ¿verdad? Llevan un presupuesto importante, que ese presupuesto podrían manejar las municipalidades. Es un pensamiento particular mío, ¿verdad? No digo que sea una cosa del partido, pero nosotros vemos de que muchas veces la función, el rol de las gobernaciones, ¿verdad?, vamos a decir, algunas funcionan peor o mejor, pero te hablo en el promedio, ¿verdad?, es cumplir el rol del Ejecutivo en el departamento, y no hay esa conexión, ¿verdad? No tiene ascendencia sobre las municipalidades, ¿verdad? No hay una articulación y llevan un presupuesto importante. Totalmente de acuerdo. Lo que yo creo es que lo que pasó fue lo siguiente: en esa reforma del Estado fue bastante, ¿cómo se diría?, hecha para fines publicísticos nomás, y la cultura se mantuvo hasta hace poco, hasta el cambio de milenio, con la nueva generación que ya vivió en un entorno totalmente distinto, y nos repreguntamos qué es lo que ocurrió. Nos volvimos país sin darnos cuenta, y hoy en día... Claro, hay que colocarse en el contexto del año 92. Bien. Cuando se hizo, ¿verdad?, Paraguay no tenía la economía que tenía hoy, no tenía la población que tenía hoy, no tenía la infraestructura que tenía hoy, no estaba globalizado como está hoy, ¿verdad? Salíamos de una dictadura. Entonces, creo que ciertas cosas cambiaron, ¿verdad? En algún momento vamos a tener que replantearnos, ¿verdad?, si tenemos que, antes que reformar, modernizar el Estado. Referente al tema, vos me preguntaste referente al tema de fiscales y jueces, ¿verdad? ¿Eso lo vamos a tocar ahora o más adelante? No, y me gustaría saber su opinión, porque para mí es más cercano con la comunidad, y tipos se deben a su gente y no a intereses de otro lado, porque de repente acá pasa que mandan la orden de otro lado y se tiene que cumplir, sea o no el interés de la cuestión, por decirlo de alguna manera, el contacto un barete, ¿cómo se llama? A ver, soy sincero, Julio y Fernando también. Yo realmente del tema de lo que es el poder judicial, poco entiendo. Te voy a hablar como un ciudadano, ¿verdad?, como cualquiera uno de ustedes, ¿verdad? Creo que, vamos a decir, todo está hecho en función a la medida de las personas, ¿verdad? La medida de las personas son las acciones. Nosotros siempre tuvimos una ciudadanía muy pasiva. Yo creo que eso ha venido cambiando en Paraguay. A lo largo del tiempo, la historia siempre se ha digitado. Creo que en esta, vamos a decir, renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en los últimos 4, no estoy hablando del último, ¿verdad?, que el doctor dice que fue cuestionado, ¿verdad?, pero viene de un proceso que antiguamente no existía, ¿verdad? Creo que esa reforma de ministros de calidad se está dando. Lo de Diesel fue cuestionado, pero como yo siempre le digo, a ver, están representados en el Consejo de la Magistratura, están representados el Senado, diputados, Colegio de Abogados, Corte Suprema de Justicia,
en síntesis, todos los actores de la sociedad judicial o del poder judicial, ¿verdad? Probando todo, pero creo que los procesos, vamos a decir, de selección de candidatos son procesos limpios, transparentes, dentro del marco de decir, a ver, vamos a puntuar a las personas, ¿verdad? Un 60%, ¿verdad? Tiene, hablando de una ponderación, ¿verdad? 60% de peso tiene idoneidad, toda la parte académica, etcétera, etcétera, ¿verdad? 20% tiene toda la presentación de tesis, etcétera, etcétera, pero todo eso está bien estructurado, ¿verdad? En formularios, en preguntas, etcétera, etcétera. Un 20%, ¿verdad? Para completar ese 100, ¿verdad? Peso 20%, tiene, vamos a decir, atributos particulares, para que esas sí son, vamos a decir, apreciaciones subjetivas que puede tener cada uno de los magistrados, ¿verdad? Pero finalmente, el proceso en el cual se llevó, ¿verdad? Nosotros podemos cuestionar esos 20%, no el resto, ¿verdad? Tratando de desvirtuar, como dicen. Acá nosotros vemos siempre todo negro, ¿verdad? Y yo creo que no podemos construir sobre todo negro, no, tenemos que construir, a ver, esto no funcionó y acá, ¿qué tenemos que cambiar? Hagamos que la audiencia sea pública, busquemos transparentar más, ¿verdad? Pero yo creo que los procesos fueron así y así son para fiscales, para fiscal general, existen en la contraparte, ¿verdad? Jurado, enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Que realmente penalizan. Yo creo que hemos venido dando cambios, ya, de la justicia que teníamos en el Paraguay hace 30 años atrás, yo creo que hoy, ¿verdad? Con todas las limitaciones, creo que tenemos algo mejor y las cosas vienen cambiando. Ahora, vuelvo a decir, lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Es la justicia rápida, pronta y barata, ¿verdad? Y que efectivamente le llegue a todos los ciudadanos, ¿verdad? Muy interesante. Paso al siguiente punto, ya que creo que andamos completamente en eso, en lo que vendría a ser seguridad y contrabando, porque yo creo que se viene un aluvión de contrabando post-COVID-19 y quiero hacer eso, relacionarle con el tema del financiamiento político por parte de los... Porque he visto una entrevista suya muy interesante, quiero seguir ahondando en eso, y la reforma de la policía y las declaraciones del ministro Yucio con relación a la legalización y la posibilidad del impacto en el PIB. Ok. Bueno, yo creo que el crimen hoy es transnacional, muta, se corporativiza, se profesionaliza, y eso vemos que ocurre. Ahora, vuelvo a decir, lo que tenemos que buscar en todos los países del mundo, ¿verdad? Paraguay no está ajeno a esto, Julio. Dentro de ese contexto, creo que Paraguay tiene grandes desafíos, ¿verdad? De tener los organismos de seguridad a la altura, ¿verdad? Porque la policía, hasta hace poco, como ejemplo, cuando sucedió lo de mi secuestro, no tenían fusiles, no tenían patrulleras, no tenían equipo para entrar a los montes, no tenían nada. Pues creo que esas capacidades se han construido, ¿verdad? Falta mucho aún, ¿verdad? Sin embargo, te pongo el ejemplo, lo que ocurrió en Ciudad del Este con un asalto, ¿verdad? Asaltaron con una ametralladora .50, estuvieron en zozobra la ciudad durante 40 minutos y los policías que estaban estudiando con segura, creo que apenas tenían 13 tiros cada uno y decía, cuidado, todo el mundo vio el video, ¿verdad? Entonces, después una cosa, tenemos el problema de la frontera seca, ¿verdad? La frontera seca ocurrió el crimen, ¿verdad? Cruza a pie, ¿verdad? Y la policía paraguaya no puede actuar más del otro lado, ¿verdad? Hay un desafío de las autoridades, no solamente las autoridades, ¿verdad? Y se está trabajando en eso porque a mí me tocó participar en foros internacionales, ¿verdad? Donde se están acordando leyes, ¿verdad? Para que tanto fiscales paraguayos como fiscales brasileños puedan entrar, ¿verdad? Con la simple comunicación a ciertas fiscalías especializadas, ¿verdad? Y trabajar en conjunto. Todo esto acelerando un poco más y entendiendo la problemática del crimen organizado que es hoy transnacional, ¿verdad? Referente al tema de drogas, bueno, Paraguay es un país que el problema de drogas tiene varias aristas, ¿verdad? Paraguay es un país que de no estar en la producción de drogas, comenzó con producción de marihuana, ¿verdad? Después comenzó a traerse, se llevaba marihuana y se traía cocaína, era tránsito de cocaína y hoy ya se trae pasta base, ¿verdad? Y tenemos un laboratorio en Paraguay. Esas estructuras corrompen al sistema judicial, a los organismos de seguridad. Es importante tener las personas adecuadas. Nosotros estamos
presentando junto con, de hecho ya habíamos presentado ahora, pero vamos a presentar nuevamente junto con otro grupo de personas este proyecto de ley para reformar los organismos de seguridad. Esto está hablado con gente de la Policía Nacional, pero está consensuado con todos ellos, el ministro del Interior. Creo que es muy importante esto para el efecto de una con la Fundación Líderes para el Desarrollo, que están especializados en materia de seguridad y economía. Y creo que Paraguay tiene esos desafíos. Nosotros necesitamos colocar la altura de nuestros organismos de seguridad, ¿verdad? De acuerdo al tema de cómo se viene desarrollando el crimen organizado, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que hoy prioridad, ¿verdad? Es la parte, tiene que tener una visión no solamente de represión, una visión un poco más humanista, de contacto con la gente, y también en muchos países, Chile, Colombia, España, de dar soluciones en ciertos sectores, ¿verdad? Donde, vamos a decir, el Estado prácticamente no llega, ¿verdad? Referente al tema el cultivo ilegal de la marihuana y su legalización, de hecho, no hace mucho habíamos aprobado en el Senado, ¿verdad? Pero con fines medicinales, creo que es una alternativa. Ahora, liberar la droga, todo el mundo dice, bueno, y se va a eliminar el cultivo, ¿verdad? Se va a eliminar el problema. Yo le digo, sí, se va a eliminar el problema, ¿dónde? ¿Verdad? Internamente acá en Paraguay, ¿verdad? Pero vamos a seguir siempre siendo una isla, ¿verdad? Porque es visto en los demás países del mundo, ¿verdad? Como un producto ilegal. ¿Verdad? Vos no vas a poder usar, puedes plantar acá todo legalmente, te vas a Brasil, te van a agarrar preso, a donde te vayas te van a agarrar preso. ¿Verdad? Entonces vamos a terminar siendo una isla. Pero eso no es el menor de los males, ¿verdad? El mayor de los males va a ser de que va a terminar siendo un problema de salud pública. Y yo creo que nuestros organismos de salud pública no están preparados todavía para lidiar, ¿verdad? Con la dependencia de las drogas, ¿verdad? Porque, a ver, yo creo que causa adicción, pero sí es la entrada a otro tipo de droga, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que entender de que el camino, ¿verdad? Para combatir esto es dar oportunidades a los paraguayos. A mí me ha tocado estar durante la campaña en lugares donde habían cultivos de marihuana y me dice, a mí me encantaría trabajar en otro rubro, ¿verdad? Pero la IPORI, no tenemos futuro, ¿verdad? Entonces creo que nuestro desafío como ciudadanos, como parlamentarios, como representantes, como ejecutivos, ¿verdad? Es generar las condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno y apartarse de la actividad ilícita. Interesante, muy interesante, señor. ¿Y con el tema del financiamiento político? El tema del financiamiento político, a ver, nosotros presentamos un proyecto que tiene 5 patas, ¿verdad? El tema del desbloqueo de la lista sábana, ya se presentó, el tema de control biométrico, ¿verdad? Para entrar al local de votación, ¿verdad? De manera que no haya el voto calecita, no voten los muertos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tener certeza de que la persona que está entrando es la persona que corresponde, ¿verdad? Después del transporte público gratuito, el del financiamiento político fue otro. Eso es importante y no solamente para las generales, sino para las primarias, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos las listas sábanas, nadie puede negar de acá, esa es una realidad en Paraguay en ciertos sectores de frontera, sobre todo. Como tenemos narcointendentes, narcoconcejales, narcodiputados, narcogobernadores, ¿verdad? Y es una realidad y vemos, ¿verdad? En los medios, en la prensa, ¿verdad? Con el sistema de listas sábanas, ¿verdad? Ya en las internas de los partidos, ¿verdad? Ellos colocaban o se colocaban, ¿verdad? Con financiamiento, ¿verdad? Y después llegaban a una general y realmente terminaban ocupando escaños políticos. La experiencia de lo que ocurrió en Colombia, ¿verdad? Donde tuvieron un presidente financiado por esta actividad ilícita. Entonces, creo que es muy importante este control del financiamiento político, la trazabilidad de los recursos, la rendición de cuenta permanente, ¿verdad? Sobre todo para las primarias, ¿verdad? Para las internas partidarias. Para las generales y con el desbloqueo de las listas sábanas, creo que le estamos dando suficiente garantía a la ciudadanía para que podamos elegir no votar. Anikin, ahora el tema de ganadería, para Sí. pasar diametralmente a otra cosa. Ese es mi palo.
Hace poquito Sí, estuvimos hablando con un productor local acá de la zona. Él es agricultor y él nos estaba diciendo que la agricultura y toda la cadena que mueve más o menos aporta un 22% al Producto Interno Bruto. Pero nos quedó un tema pendiente, la ganadería. Y eso le quería preguntar, ¿qué tanto aporta? Y también quería meter otra pregunta. ¿Puede una persona que de repente no se dedica a ese rubro iniciarse y así buscar el bienestar para su familia y para la sociedad en sí, entrar a ese rubro sin ser muy pudiente, digamos? sí, pues yo creo que esa es una realidad en Paraguay, ¿verdad? No es exclusivo de la gente que tiene conocimiento, yo creo que es exclusivo de la gente que es emprendedora, ¿verdad? Y el emprendedor se da en todos los sectores, no solamente en el sector ganadero, ¿verdad? Basta decir yo quiero entender de negocio, sumergirte, llevar los números, ser ordenado, disciplinado, ¿verdad? Con presupuesto, ¿verdad? Con una planificación, ¿verdad? Con una control de gastos. ¿Verdad? Creo que eso sí es factible, ¿verdad? Te estoy hablando de un modelo de mediana escala para grande, ¿verdad? Donde se tiene que llevar. Yo creo que esa obligación la tenemos que tener todos, independientemente seamos pequeños, medianos o grandes productores, ¿verdad? Sí se puede. De hecho, Paraguay tiene 145.000 productores pecuarios, cerca de 250.000 agropecuarios, 250.000, perdón. De estos 145.000 productores pecuarios, el 80% son pequeños productores, ¿verdad? Y yo creo que ha sido un motor, ¿verdad? En la economía paraguaya, junto con la agricultura, ¿verdad? Para erradicar la pobreza. Si nosotros miramos un poco el crecimiento, o sea, perdón, el decrecimiento, ¿verdad? Porque teníamos niveles de pobreza de cerca del 50% y llegamos a bajar al 12%. ¿Verdad? Estoy hablando de pobreza extrema. Y eso se dio, ¿verdad? Desde el momento que comenzaron a tener éxito, ¿verdad? Todos los productos agropecuarios, ¿verdad? Y estos productores fueron integrándose a la cadena productiva, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, un pequeño productor, ¿verdad? No está bancarizado, ¿verdad? No está en un banco, no está en una cooperativa, no tiene una cuenta corriente, no tiene una caja de ahorro, ¿verdad? Pero sin embargo dice, yo voy a dar la sharing para mí, ¿verdad? Y compra un ternero, ¿verdad? En 1.500.000. Y a medida que ese ternero va creciendo en su propiedad, con su trato, con el trato de la familia, ¿verdad? Prácticamente van creciendo los intereses de ese 1.600.000, 1.500.000 que él tuvo inicialmente, ¿verdad? Y cuando vende, ¿verdad? Ya sea para una inversión, para afrontar una necesidad de salud familiar, lo que sea, ¿verdad? Que básicamente está tocando sus ahorros, ¿verdad? Entonces, y eso se dio, ¿verdad? Nos dimos cuenta perfectamente cuando tuvimos la crisis de las cosas, 2010, ¿verdad? Hoy estamos pasando por una situación similar por todo este tema de los frigoríficos, manejando de cierta manera los precios y golpeando mucho al productor. Eso es algo que venimos reclamando permanentemente, combatir el oligopolio. Ese es otro capítulo, ¿verdad? Pero efectivamente el poder adquisitivo de estas pequeñas familias y de todos los empresarios, ¿verdad? En función al momento de la venta de la hacienda, hemos perdido cerca del 40%. El número así amplio, porque nosotros hablamos con Marcos, el chico que se llamaba de Capitán Miranda, en relación a Sí, que la senadora Esperanza Martínez había presentado un proyecto de elevar los impuestos y etcétera, y por eso nosotros queríamos ahondar así en cuántos impuestos pagan dentro de toda la cadena productiva. te la hago simple, ¿verdad? Quitando las cuestiones ideológicas, ¿verdad? Porque cuando uno está en la vereda enfrente y dice, yo no quiero no hablar contigo, no llega a un punto medio, ¿verdad? Y el otro se estaciona en la otra vereda y tampoco quiere llegar al punto medio, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de discusiones es la que se da con esta gente. Pero te hago lo siguiente, ¿verdad? ¿El productor pecuario paga IVA o no? Paga IVA con todos los insumos que compra, con el impuesto selectivo al consumo con los combustibles, paga todo, ¿verdad? Tributa 10% a la renta, sí o no. Tributa al igual que cualquier otra empresa, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? De decir, bueno, el IVA, ¿verdad? Y el impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Son impuestos al consumo, ¿verdad? Y impuestos a la renta o tener impuestos a la renta empresarial,
impuesto de distribución de utilidades, el impuesto, y eso se va afinando en una pirámide, y ahí se viene y desvirtúa todo lo que se hizo, porque el impuesto más genérico y que afecta a todos los paraguayos, ¿verdad? El IVA, ¿verdad? Que es el impuesto al consumo, ¿verdad? Pero después, a medida que uno va teniendo renta y va distribuyendo utilidades, ¿verdad? Uno va pagando, ¿verdad? Inclusive repitiendo esas utilidades del exterior, ¿verdad? Uno va pagando, ¿verdad? Impuestos por todo esto, ¿verdad? Y eso se da para todo. El sector agropecuario, ¿verdad? No está exento a esto, ¿verdad? Con una pequeña diferencia. Es diferente decir, ¿verdad? Yo estoy en Encarnación, donde abro mi comercio, ¿verdad? Y tengo luz eléctrica, asfalto, recolección de basura, sistema de cloaca, agua corriente, y tengo todo, ¿verdad? Y yo pago un 10%, a decir, yo estoy en el campo y yo tengo que gestionar la luz, yo tengo que hacer el camino, yo tengo que ayudar a la escuela, yo tengo que ayudar a los puestos de salud. Todos esos son impuestos indirectos y el productor lo hace gustoso. Así se ha desarrollado en Paraguay, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Con esta nueva reforma impositiva existe una retención a la soja, ¿verdad? A los granos, ¿verdad? Del IVA, que yo creo que es una confiscación, ¿verdad? Y te pongo el siguiente ejemplo. Fernando, productor de soja. Julio, productor de soja, ¿verdad? Vengo yo, comprador, y te digo, te compro a vos, te compro a vos. Yo te retengo a vos 5%, a Fernando 5%, pero no toda esa soja se va a cortar. El 40% de esa soja, 45%, eso se muere acá en Paraguay. O sea, con eso se están financiando industrias. Y todo eso está pagando el productor, sin reclamar nada. Esto es una cuestión ideológica, ¿verdad? No tiene ningún fundamento económico, ¿verdad? Podemos sentar a dibujar, a hacer lo que quieran y va a ser así. Nosotros somos de la misma postura porque mayormente te meten mucha propaganda y nosotros queríamos acercarnos en esa ocasión a un productor para que nos explique la realidad per se y no irnos solamente con la propaganda. Concatenando con esto... Te destruyen el medio ambiente. Hasta el 92, cuando vino el Estatuto Agrario, ¿verdad? Paraguay, tener monte era pecado, ¿verdad? Te expropiaban la propiedad si vos no desarrollabas. Y es cierto que de repente han ocurrido abusos porque no teníamos reglamentaciones en eso entonces. Pero ahí uno ve los mapas, ¿verdad? Del Paraguay de cobertura boscosa, ¿verdad? Y te das cuenta, decía, hasta 92 como vino. Y la gente venía desarrollando de cualquier manera. Pero vino el Estatuto Agrario y vino el tema del SEAM, bueno, vamos a hacer las reservas. Y se comenzaron a quedar algunas reservas. Y después, no, para que vos puedas desarrollar tienen que ser reservas con cortinas, ¿verdad? Y estas cortinas conectadas con los paleucases. Y vos vas viendo que se va armando el mosaico y se va haciendo de acuerdo a las reglamentaciones que se hicieron. Con esto yo no quiero defender a aquellos que son infractores de la ley, ¿verdad? Aquellos que están fuera del marco de la ley tienen que ir presos, ¿verdad? Y la ley prevé eso, ¿verdad? Aquellos que no tienen el 25% de sus reservas, más los paleucasos obligatorios, más las cortinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienen la posibilidad de completar, o si no, salir a reforestar hasta un 5% de la propiedad, ¿verdad? O estamos estudiando, ¿verdad? La posibilidad de salir y comprar bonos ambientales, ¿verdad? Como parte de un pasivo ambiental que él tiene, ¿verdad? Y eso lo hacen todos los países desarrollados del mundo, ¿verdad? Yo creo que, si ustedes conocen, hay un programa que ha llevado un poco difundido por parte del Estado paraguayo, pero es espectacular. Me tocó participar a mí al inicio de este programa, eligiendo un poco a los técnicos y armando el marco conceptual junto con la gente de la PNUD cuando yo estuve en la Asociación del Paraguay como vicepresidente y presidente. Y el proyecto se llama Green Commodities, ¿verdad? Paraguay, y de ahí sale una mesa sustentable de la carne, una mesa sustentable de la soja, una mesa sustentable. Y se viene trabajando perfectamente y uno ve todos los números, ¿verdad? Todos los números de Paraguay son números prolijos, ¿verdad? Paraguay contribuye a las contaminaciones de efectos de gases invernadores del 0,01% a nivel mundial, ¿verdad? Ya nosotros nos quieren decir de que somos, es más, la mejor muestra es la pandemia, ¿verdad? A nivel mundial han parado las industrias y el cielo ha mejorado, la producción no paró, los arroyos se han limpiado. Entonces, a ver, ¿dónde está el problema? El cambio
de los productores o es antropogénico generado por la industria de combustibles fósiles, los aviones, los vehículos. Tenemos que comenzar a hablar con sinceridad. Perdón. Yo te quería agregar con eso, es que una de las cosas que dijimos con nuestro entrevistado anterior es que si bien nosotros ahora conocemos esa realidad, anteriormente no conocíamos, o sea, los actores no relacionados con el campo necesariamente o que tengan una relación directa, y eso que estoy hablando desde Encarnación, que estamos alrededor de miles de campos, no nos llega la info y nos llega la info de intelectuales que adecuan la realidad a su gusto y su relato. Y hablando de eso, otra vez yo quería, concatenando esto con el último tema, Brasil y las posibilidades de desarrollo. En vistas de la renegociación de Itaipú, y como que Brasil es nuestro mayor socio comercial, gran destino de la soja, de la carne, etcétera. ¿Cómo ve usted? Porque yo he visto que usted se recibió allá en el Brasil. ¿Y cómo ve usted el relacionamiento y las posibilidades de desarrollo con el Brasil? A ver, no hace mucho estuvimos con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, de la cual hago parte. Estuvimos visitando Itaipú, tratando de interiorizarnos un poco en el marco de las renegociaciones del anexo C, ¿verdad? Porque lo único que se va a renegociar el anexo C, ¿verdad? Que habla de básicamente de precios, ¿verdad? Y algunos otros detalles, ¿verdad? Pero no la estructura administrativa, la estructura operativa, que son el anexo A y B. Me encontré con gente muy preparada, ¿verdad? Tanto del lado brasilero como del lado paraguayo, ¿verdad? Si bien están en una misma sala, el turno tiene la capacidad de operar con paraguayos o brasileros. De hecho, se turnan, ¿verdad? No es que hay la mitad de brasileños y la mitad de paraguayos, no se turnan la parte administrativa. Ahora sí hay un consejo, ¿verdad? Donde sí están separados, ¿verdad? Hay una mesa larga, hay una línea, se sientan y discuten, ¿verdad? Y discuten temas técnicos, ¿verdad? Del nivel del embalse, los excedentes. Yo creo que Paraguay y finalmente no hay tanto secreto, ¿verdad? Porque finalmente es diferir la ganancia. ¿Verdad? La política de Brasil dice, estoy cómodo con el nivel de industrialización que tengo, quiero que mis industrias sean eficientes y atraer, ¿verdad? Industrias en el rubro donde yo no tengo. ¿Verdad? ¿Y qué voy a hacer? Voy a regalar la energía. Están hablando de bajar el costo, o sea, de vender la energía al costo, ¿verdad? El costo va a estar hoy, no sé los números, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Pero el 80% del componente del costo de la energía era la deuda. Esa deuda se termina de pagar ahora y desaparece. Y bueno, esa es la política de Brasil. ¿Y qué va a hacer? Va a financiar las industrias van a comenzar a proliferar, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer? Y bueno, se van a contar más adelante con los recursos, ¿verdad? A través de impuestos a la renta o los impuestos que tengan para estas actividades, ¿verdad? Ellos lo que están haciendo es diferir la ganancia, pero también fomentar el desarrollo, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y nosotros todavía no tenemos clara la película, pero hay gente que está diciendo, ¿verdad? Y hay varias corrientes, ¿verdad? Hay gente que dice, no, vamos a volver a endeudar, ¿verdad?, la represa para que el costo de la tarifa se mantenga a los valores de hoy en el tiempo. Me parece una mala idea, y que cada país vaya y haga, ¿verdad?, el desarrollo que quiera con esos recursos. Esa es una idea. La otra idea es decir, no, vamos a vender nomás la tarifa al mismo valor que se está vendiendo hoy, sin endeudar a los países, ¿verdad? Y que los generados anualmente se repartan en partes iguales. Es otra tendencia, pero finalmente es, me junto con la plata hoy o me junto con la plata más adelante a través del financiamiento de la industria. Pero no hay no hay mucho margen para negociar. No, acá no es que vamos a descubrir la pólvora. Ahora, sí hay algo que Paraguay tiene que pelear, que es la libre disponibilidad. Y mientras Paraguay no haga las inversiones que tenga que hacer, ¿verdad?, en cuanto a distribución y transmisión, o transmisión y distribución, ¿verdad?, todo lo que digamos de soberanía y de poder disponer de energía va a ser puro expresión de deseo, porque no vamos a poder hacer. Te van a decir, toma tu energía, ¿y cómo vas a transmitir? ¿Cómo vas a distribuir? ¿Verdad? Recién ahora estamos preparándonos para el 2020. Sí, no, súper interesante todo lo que dijo, y la gente no conocía esas tres posturas, pero el punto más importante que yo quería resaltar era si pueden usar la carta de ser nuestro mayor socio comercial en la zona dentro de las mesas, y el otro, que siendo nuestro mayor socio comercial, y ya que ustedes están en el rubro de la ganadería
y también sabe de agricultura, las posibilidades para un desarrollo conjunto en ese aspecto también. Porque yo creo que son los mayores importadores de nuestra soja y carne. Sí, Brasil era, hoy ya no tanto, ¿verdad? Hoy ya no tanto, pero a ver, yo creo que Brasil va a tirar su postura de decir quiero financiar la industria y quiero llevar la energía al costo, ¿verdad? El costo hoy menos del 80% del componente de la deuda, ¿verdad? Y Paraguay dice no, yo quiero que se mantenga el mismo valor de la energía de hoy, ¿verdad? Y ese componente de la deuda, ¿verdad? El 80% que sea ingreso genuino, ¿verdad? Para los países y se repartan en partes iguales, o sea, un camino a otro. Hoy es decir, bueno, yo de diferir voy a fomentar, son visiones, ¿verdad? Paraguay va a pelear por la visión que tenga, yo creo que esa es la discusión que tenemos que tener, ¿verdad? Fuera de mirar la situación estratégica, ¿verdad? Desde el punto de vista energético que tiene Paraguay, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando se iba a construir Itaipú, Argentina reclama, ¿verdad? Por el tema del caudal que estaría afectando al río, y cuando se hace el Brasil reclama y le dice, no, ¿verdad? Tu tratado, lo que hiciste es de que cada uno es soberano, su territorio, lo que ocurre en el río, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene condiciones de hacer con Argentina y con Brasil más obras complementarias, ¿verdad? Y más represas nuevas, ¿verdad? Y Paraguay puede ser un player importante, ¿verdad? En el cono sur, ¿verdad? De producción y venta de energía, ¿verdad? Y ese peso específico que tiene Paraguay, yo creo que en algún momento va a tener que saber aprovecharlo. Para eso sí lo tenemos que preparar. Esa es la visión que creo que tenemos que tener, Fernando y Julio. ¿Algo más te iba a decir, no olvides? No, y era lo del, pero ya me contestó, ya no es más nuestro mayor importador del Brasil, pero sigue siendo... Tiene que abrirse al mundo. A ver, que nosotros queramos venderle soja a Argentina, a Brasil, yo creo que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque ellos son productores, Brasil es líder de producción mundial, ¿verdad? No, fuera de beneficiar, vamos a decir, darle valor agregado a nuestro producto en sus industrias. Yo creo que nosotros tenemos que buscar los mercados asiáticos, que es donde está la demanda, ¿verdad? Donde está la necesidad, y a eso Paraguay se tiene que ir preparando. Yo tengo entendido que con este gobierno no vamos a conseguir nosotros una relación con China continental, ¿verdad? Por su compromiso con Taiwán, pero también tenemos que ir preparando el camino para el día. Paraguay se tiene que igualizar. Me ganaste de mano, señor senador. Te voy a preguntar el tema de China. Acá tenía China, Taiwán, China continental y el caso Uruguay y Argentina que le dejó colgado. Me ganaste de mano. Ahí está. Bueno, Julio, yo tengo este otro compromiso, lastimosamente. Sí. Creo que hemos respondido a mi criterio todas las preguntas que nos hicieron. Así que, con gusto, cuando ustedes crean, les felicito por este foro, porque yo creo que esta es la parte importante, ¿verdad? El transmitir un poco. Muchas veces los titulares de la prensa salen de una manera, pero vos lees el contenido y no es tal cual el titular. Entonces es importante que de primera fuente la ciudadanía esté informada. Me gustaría, para cualquier tema, duda, consulta, proyecto de ley o lo que se posicione en la coyuntura que se presente, cuenten conmigo y con gusto vamos a estar compartiendo con ustedes en este foro. Muchísimas gracias, señor senador. Nosotros también creemos que es importante desarrollar esta cultura del debate porque es algo que no tenemos y tenemos que comenzar ya porque, como decía un sabio, todo gran camino comienza con un paso. Aniquín, muchísimas gracias, señor senador. Muchas gracias, señor senador. Un gusto que haya aceptado nuestra invitación. Dale, estamos atentos, gusto compartir con ustedes. Nos vemos.